Vamos a entrar a hablar sobre el tópico la variedad en la predicación. Es de esto de lo que vamos a hablar hoy. El predicador antes, durante y después, la variedad en la predicación. Muy bien, la variedad en la predicación. ¿Por qué es importante a esta altura de esta serie, de esta lección, de esta serie de lecciones referente a homilética, hablar sobre la variedad en la predicación, después de haber dado varias herramientas, varios consejos prácticos, varias pautas importantes para el predicador? Mencionarle ahora esto. Primero, porque de alguna manera no solo condensa varios puntos importantes de todo lo que hemos aprendido, sino que realmente se van a dar unas herramientas muy prácticas para que usted, como predicadora o predicador del poderoso y bendito mensaje del Evangelio, usted pueda hacerlo con excelencia. Note usted, hay muchos tipos de personas que su trabajo tiene que ver o está íntimamente ligado a la oratoria, el arte del bien hablar, ya sea un maestro, ya sea un abogado, ya sea un psicólogo, un sociólogo, un político, incluso todos ellos hacen uso de la oratoria. No obstante, en la predicación, por supuesto, se requiere mucho más que oratoria, se requiere el respaldo de la unción del Espíritu Santo de Dios, pero también es muy importante saber que es el arte de el bien comunicar la palabra de Dios. Por lo tanto, lo primero que queremos mencionarles es que este tema aquí es muy importante porque después de Dios mediante, viene uno que tiene que ver con algunos tipos de mensajes y formación de algunos mensajes en particular. Y quiero hablarle sobre esto de la variedad en la predicación por el sencillo hecho de que existe algo de alguna manera que se puede convertir en un enemigo de un maestro, de un evangelista, de un predicador, de un pastor. Normalmente en las iglesias locales, pues la persona a la que más se oye siempre es al pastor o a los líderes principales, son los que siempre están predicando más constantemente en grupos familiares de la misma manera. Es por eso que como predicadores debemos echar mano de todas estas herramientas porque sabemos que no es un simple acto de oratoria, pero se requiere tener en cuenta estas pautas. Y uno de ellos es evitar este enemigo al que se le llamaría la monotonía. La monotonía. Este es un enemigo muy tremendo en el área de la predicación. Cuando se habla de la monotonía en la predicación, es algo que por supuesto se debe evitar si deseamos tener éxito en el ministerio cristiano y a la vez en la comunicación del mensaje de la palabra de Dios. Es algo muy importante por el hecho de que, por un lado, estamos transmitiendo el mensaje de más alta envergadura, el mensaje más poderoso, más excelente, más precioso, que es el mensaje de la palabra de Dios. Pero por otro lado, como predicadores debemos cuidar mucho en volvernos monótonos, es decir, obvio, la Biblia es un libro tan amplio que si usted solamente desde la perspectiva de subdivisiones lo analiza, usted encuentra que hay por lo menos 39 libros en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Y usted va a encontrar que si de predicar se trata sobre la Biblia, pues hay muchos libros de dónde escoger. Y no solo estamos hablando de libros, hay algunos libros que constan por lo menos de un capítulo o unos pocos capítulos, pero hablamos de libros como el libro de los Salmos con más de son totalmente 150 capítulos. Estamos hablando de cantidades de capítulos y a su vez versículos y a su vez historias y figuras literarias. Existe absolutamente muchas maneras de no caer en la monotonía a la hora de la predicación. Es decir, estamos hablando de un libro rico en todo el sentido de la palabra. Hay parábola, hay profecía, hay poesía, hay geografía, hay etnología, hay historia, hay teología, ahí está el área de la historia humana. Es decir, usted puede analizar, incluso hay asuntos que tienen que ver con botánica y por supuesto el tema central, Cristo, la salvación.
la eternidad. Pero el predicador que no cuida de esto fácilmente puede caer en lo que se llama monotonía, y lo vamos a mirar de esta manera. A continuación vamos a mencionar y voy a hacer uso del manual de homilética del Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica. Voy a tomar unas cuantas frases de allí, del CPIB. Estamos enseñando y personalmente, por la gracia de Dios, aquí en la extensión Pasto, estoy enseñando del Instituto Bíblico Pentecostal, del Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica, aquí de nuestra organización Pentecostés Unida Internacional. Soy precisamente quien enseña la materia de homilética y voy a tomar nota de algunos detalles muy interesantes que le van a ayudar a usted como predicadora o como predicador para desarrollar un buen sermón, porque obviamente el buen desarrollo del sermón, del mensaje, de la predicación, le ayudará a usted a evitar caer en la monotonía, teniendo en cuenta que hay muchos libros de donde escoger tema, muchos temas que tratar, mucha riqueza, no solamente espiritual, sino incluso literaria, lingüística en la Biblia, histórica, práctica, profunda, profética. Es decir, usted puede encontrar absolutamente mucha riqueza en temas como para caer en la monotonía. No obstante, algunos, por falta de estudio, por falta de profundización en la Biblia, por falta de pasión por el libro sagrado que es la Biblia, que realmente es el libro de texto por excelencia del predicador y de la predicadora, muchas veces suelen caer en esto de la monotonía. Ahora, en cuanto al desarrollo del sermón, el desarrollo del sermón es fundamental, y cuando hablamos del desarrollo estaremos hablando de la apropiada elaboración de argumentos para explicar las ideas contenidas en las divisiones y subdivisiones del mensaje. Todo mensaje, obviamente, con el modelo que enseñamos hace un tiempo de cómo organizar un mensaje, donde hay algún desarrollo del mensaje. Dentro de ese desarrollo hay algunos puntos, subpuntos o algunos le han llamado divisiones y subdivisiones. Para no caer en la monotonía, una de las cosas bien importantes en las que un predicador debe fijarse es que el mensaje tenga un buen contenido. Es decir, cuanto mejor contenido compacto tenga, eso le va a ayudar. Ahora, en este punto, donde el predicador tiene que tener mucho cuidado, es en este punto precisamente llevar al sermón todo su conocimiento e ingenio para argumentar con fuerza y vigor los pensamientos principales que tiene su bosquejo. Es decir, en las áreas que voy a destacar hoy, para que el predicador evite caer en la monotonía, y por supuesto vamos a dar algunos consejos, porque algunos de alguna manera al no seguir estas pautas caen en el asunto de la monotonía, y uno dice, Dios mío, si hay tanta palabra, tanta riqueza, tanta majestuosidad. Uno de los pensadores acerca de la Biblia escribió alguna vez, la majestad de las escrituras me asombra. Es decir, hablando de que la Biblia es un libro rey, un libro por excelencia. No obstante, algunos de alguna manera tienden a, digámoslo en el mejor sentido del término, a pegarse con un solo, 2 o 3 versículos o una sola historia, y no van por otro lado, no escarban en las riquezas de la palabra de Dios. Ahora, las cualidades que el predicador debe tener para hacer un debido desarrollo del mensaje se las vamos a enumerar de la siguiente manera. Voy a mencionar algunas cualidades que le van a ayudar al predicador en cuanto a el desarrollo y aún el estilo mismo, la forma de transmitir un mensaje, que le van a ayudar al predicador a no caer en la monotonía, que es algo muy importante para evitar, por eso el tema, la variedad en la predicación. Número 1, hay un punto al que se le debe llamar unidad. Unidad, ¿qué quiere decir eso? Unidad es que para que un mensaje, además de no ser monótono, por supuesto, sea comprensible, todo el desarrollo del mensaje o del sermón debe estar enlazado al tema principal del mensaje. Es decir, un predicador guiado por Dios en oración puede tener muchas escrituras o mucha palabra de Dios que Dios le dé, pero si el predicador no tiene unidad en el mensaje,
muchas veces lo que hace es de alguna manera dispersar la atención o simplemente no dejar bien grabado en el corazón de las personas algo en particular. Porque muchas veces cuando no hay unidad, incluso cuando lo que se habla, a los testimonios, las anécdotas, las frases, lo que se habla en el mensaje está fuera del contexto del tema principal, muchas veces empieza a dispersar la atención. Por esas razones que si usted en algún momento está hablando, por ejemplo, sobre el tema de sanidad divina, lo ideal es que si usted cuenta un testimonio tenga que ver con sanidad divina. Si usted toma una escritura bíblica, una historia, esa tiene que ver con sanidad divina. Si usted toma una escritura, un versículo, debe estar relacionado a sanidad divina. Si echa mano de una anécdota, de una frase, de una historia, de algún dato incluso, esto tiene que ver con el tema. Eso es lo que hace que el mensaje, por un lado, tenga unidad, sea mucho más enriquecedor y obviamente va a llevar a la gente a centrar su atención en un mensaje en particular. En segundo lugar, el mensaje debe tener, además de unidad, debe tener otra palabra clave que es proporción. Proporción. Esto tiene que ver con que algunas partes del mensaje o del sermón van a demandar más énfasis. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos hablando sobre sanidad divina y nosotros subdividimos ese mensaje por lo menos en unas 4 o 5 puntos, tendríamos que explicar la razón por la cual existe la enfermedad. Es decir, la enfermedad puede existir, número 1, por el pecado, número 2, por imposición maligna a través de la hechicería, de la brujería, etcétera. Número 3, puede ser para gloria de Dios. Hay gente que en la Biblia se menciona que estuvo enferma no porque alguien haya pecado o porque alguien se lo haya impuesto, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Número 4, se pudiera decir, bueno, la sanidad, la enfermedad viene por negligencia, por simple descuido de las personas que no hacen ejercicio, no tienen un buen descansar, una buena dieta, etcétera. Eso va a enfermar a la persona. Ahora, si mi propósito es en el mensaje apuntar a sanidad divina, entonces la sanidad divina no de alguna manera no está sujeta a ninguna de esas 4 razones, por lo menos que he mencionado. Es decir, a Dios no le queda imposible sanar enfermedades, ya sean impuestas, ya sea por pecado, para la gloria de Dios, por negligencia misma. Dios tiene poder para sanar esas enfermedades, pero hay que tener en cuenta que de acuerdo a el propósito del mensaje, el predicador de alguna manera, aunque tenga 4 puntos o 3 puntos o 7 puntos, siempre habrá un punto de esos que va a requerir un tiempo más extenso de explicación. Es decir, puede que sean 4 puntos, pero hay uno de ellos que es tan fácil de comprender que no hace falta ahondar tanto en él. Como por ejemplo que una persona se puede enfermar por negligencia, por descuido, se hace una consejería. Pero cuando ya tiene que ver con asuntos de la gloria de Dios, asuntos de pruebas, asuntos de el pecado, es decir, requiere una doctrina, requiere más fundamento. Y el punto aquí es que todo mensaje, para que no sea monótono, además de tener unidad en el mensaje, todo apunte hacia un tema, también se requiere recordar que hay algunas partes del sermón que demandan más énfasis. De alguna manera eso es lo que lleva a algunos predicadores, sobre todo cuando el mensaje tiene varios puntos, tiene 7 puntos, tiene 5 puntos, tiene 3 puntos o 2 puntos. A veces en 40 minutos o en 1 hora de predicación, el predicador puede tomar 10 minutos en un punto, pero 40 minutos en el segundo punto. Es decir, porque ese otro punto demandaba mucho más énfasis. A veces tiene más subdivisiones ese segundo punto y eso hace que se requiera entender que debe haber proporción. Pero que esta proporción pues tampoco sea tan exagerada al punto de que se le reste importancia a los demás puntos del mensaje. En tercer lugar, otro detalle muy importante que el predicador debe tener en cuenta para no caer en la monotonía. Hermanos, yo sé que esto tiene mucho que ver obviamente con la personalidad del predicador, que ya lo hemos tocado de manera somera,
pero como predicadores, cada predicador tiene su estilo, su forma, su personalidad, su nivel de conocimiento, su nivel de profundidad, su llamado, su ministerio. Es decir, hay evangelistas, hay otros que son maestros, hay unos que son muy efusivos, otros son más tranquilos. Cada quien tiene su estilo. Hay unos que tienen un sentido del humor muy nato, muy fuerte. Hay otros que son más serios. Es decir, es su personalidad. Pero en cualquiera de esos estilos se puede caer en monotonía cuando no se tiene en cuenta todo lo que estamos mencionando, en siempre lo mismo, es decir, en no salir, en no explorar otras posibilidades como predicadores. Y por eso, un punto muy importante que se recomienda, además de que haya unidad temática, proporción, es decir, más énfasis en ciertos puntos que en otros, se requiere progresión en el mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Incluso la progresión en el mensaje le ayuda mucho al predicador a tener de alguna forma la atención del público. Por supuesto que todo depende de la unción, depende de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, de cómo Dios use a cada predicador. Pero cuando el predicador aprende a tener en cuenta la progresión, significa que cada pensamiento, es decir, cada punto del mensaje, va añadiendo algo de una manera suave y de una manera relevante al mensaje, es decir, le va dando más expectativa. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre los pasos de la caída de Salomón, o vamos a hablar sobre diferentes tópicos o temas que se pueden analizar en la Biblia, siempre, incluso la misma Biblia, de alguna manera utiliza este método de progresión en el mensaje, de manera que cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, usted encuentra una frase poderosísima que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. No obstante, si usted analiza todo el desarrollo del capítulo 1, por lo menos, usted va a encontrar que se habla de un primer día, de un segundo día, un tercero, hasta un sexto y séptimo día, y a medida de que va avanzando los días, la situación se va poniendo más interesante. Es decir, todo comienza con caos, con desorden, pero luego se habla de un orden, se va formando, hay plantas, hay animales, todo se va creando, se va haciendo la plataforma. Por último llega en el día sexto la raza humana, la creación del hombre, que es el sello de la creación. Es decir, de alguna manera, cuando el predicador utiliza este método de progresión, va a empezar a llamar la atención. Dice, por ejemplo, vamos a hablar en este mensaje de 7 aspectos, por ejemplo, de cómo fue que Salomón fue cayendo gradualmente hasta llegar a la apostasía que él llegó. Y el predicador, cuando menciona el primer punto, es interesante, pero el segundo es mucho más interesante, y el tercero y el cuarto y el quinto. Entonces el predicador, de alguna manera, la gente va creando esa expectativa en la gente de si el primer punto estuvo bueno, pues el segundo tiene que estar más profundo y el tercero mucho más, y así de alguna manera vamos desarrollando. Alguna vez yo desarrollaba una serie que se llama 7 síntomas de malestar espiritual, y parte del análisis de la progresión de pensamientos para que el mensaje se vuelva cada vez más interesante y no sea algo monótono, era decir, si usted analiza, el primer síntoma de malestar espiritual es el que desata los siguientes y va desatando los demás, de manera que cuando usted analiza esos 7 en conglomerado, en conjunto, usted se va a dar cuenta que el séptimo viene a ser el resultado de todos los anteriores, por eso viene a ser el peor de todos. Entonces es crear una progresión de pensamiento que añada suavemente profundidad al mensaje y a la vez interés. Es una forma de desatar lo que se llama, o de despertar la atención de las personas. No algo que ya digan, bueno, ya dijo que eso era lo más importante y ya se perdió la atención de lo que viene. Pero si lo que comienza es bueno, pues lo que viene se dice que va a ser más bueno, entonces hay que prestar mucha atención a lo que viene. Tenga en cuenta, amados, que una de las tareas difíciles, en cierto modo complejas,
no solo difíciles, complejas es la tarea de la predicación, porque es primero investigar, indagar, escribir, formar, luego presentar, explicar, obviamente haber aplicado a su vida, luego seguirlo aplicando. Por eso el predicador es un antes, un durante y un después de la predicación. Y si el predicador no echa mano de esto y sus mensajes, su estilo se vuelve siempre monótono, por supuesto puede llegar a perder la atención del pueblo. Pero por otro lado está otro punto que quiero hacer hincapié, y es el de, y por eso aquí viene una recomendación que le voy a dar, y es el tema de la brevedad. Brevedad. El mensaje debe tener unidad, debe tener proporción, debe tener progresión, pero también debe tener brevedad. No obstante, para esto es necesario saber separar lo relevante de lo secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que un mensaje muchas veces se vuelve monótono cuando el predicador hace mucho hincapié o hace mucho énfasis en puntos que no son tan relevantes para el mensaje en cuestión. Es decir, se demora demasiado tiempo explicando cosas que son demasiado sencillas, que ya se entendieron desde la primera vez que se habló. Es mejor ir avanzando, ir desarrollando, ir dejando fluir el mensaje. Pero muchas veces el predicador no logra tener brevedad por eso, porque hacen mucho énfasis en otros puntos que son buenos, pero no tan importantes, y por último deja como la carne del asunto, lo más interesante del mensaje, y a veces no alcanza a desarrollarlo. Hay un pensamiento que alguien escribió y es el siguiente, dice: hay predicadores que predican 1 hora y es como si llevaran 20 minutos predicando. Y luego dice, y hay otros que predican 20 minutos y es como si llevaran 1 hora predicando. Tremendo esto. ¿Por qué sucede el asunto, el fenómeno de que hayan predicadores que pueden hablar 1 hora, pero cuando han desarrollado todas estas capacidades, estas cualidades, parece que hubieran hablado 20 minutos, mientras que hay otros que llevan 20 minutos y parece que llevaron 1 hora hablando? Dispersan la atención de las personas. ¿Por qué? No es necesariamente que el diablo está perturbando y que los demonios están distrayendo, no, simple y llanamente que en muchas ocasiones el predicador no aprende a echar mano de estos asuntos prácticos, de estos consejos prácticos, para que su predicación sea variada, sea agradable. Y una de las cosas que hace que uno escuche a alguien durante 1 hora, pero parezca que lo escuchó durante 20 minutos, es que ese mensaje es enriquecedor. Es decir, en 1 hora habla tantas cosas. Un predicador y pastor amigo me decía una frase que me llamó la atención. Decía: pastor, me lo decían con aprecio y obviamente con afecto, y me decía, yo noto que usted en los primeros minutos del mensaje, hasta en los 20, 15 primeros minutos, da mucha carne, es decir, suelta harta información, y uno tiene que anotar bastante porque hay mucha información, y precisamente esa es la idea. Es decir, la idea es demostrar no cuánto sabemos, no, sino demostrar que la palabra de Dios es tan preciosa, tan profunda, tan hermosa, que yo no puedo llevarme 20 minutos diciendo lo mismo, es decir, lo que ya todo el mundo sabe, sino que se requiere aprovechar al máximo para empezar a despertar el interés y la atención en la mente de los oyentes. Cuando el predicador, por ejemplo, va a hablar sobre un tema de actualidad, como por ejemplo el tema de la ideología de género, y el predicador se demora 20 minutos diciendo que Dios hizo al hombre y a la mujer, y que es solo el hombre y la mujer, y que Dios, o sea, ya sabemos esa parte, entonces necesitamos que se los dé más profundización. Y para eso el predicador puede echar mano de estadísticas, puede echar mano de frases, puede echar mano de anécdotas, puede echar mano de muchas cosas, de diferentes escrituras, de diferentes versiones de la Biblia. Pero ¿por qué suele suceder eso de que pase esto de dispersar la mente de los oyentes? Porque no se dedica tiempo a estudiar, no se dedica tiempo a leer. Y hermano, déjeme decirle esto con todo el amor a los que están oyendo allá y acá. Es triste saber
que un sociólogo o una persona que hace incluso un político o una persona con tendencias ateas, comunistas, etcétera, cuando hace su exposición, se nota que ha dedicado tiempo a estudiar su materia. Se nota que ha dedicado tiempo a indagar, a leer, a escarbar para profundizar en sus argumentos, así sean falaces. No obstante, es delicado saber que hayan predicadores que una cosa es ser breve por el hecho de que hay que ser breve, pero otra cosa es que la brevedad se dé por falta de estudio, porque me quedé sin decir, ya no hay más que decir. No, usted puede predicar un año sobre un tema, no obstante ese tema siempre va a ser, porque en la mente de Dios siempre habrá algo nuevo que decir, siempre habrá algo más que profundizar. Pero ¿por qué muchas veces no sucede así con los predicadores? Porque no dedicamos tiempo a estudiar. No dedicamos tiempo a leer, a indagar, a profundizar en la palabra de Dios. Así que mi amado hermano, que no le pase eso, de que hable 20 minutos y parezca que lleva una hora. Porque esos 20 minutos solo dio vueltas en el mismo punto, en la misma idea, 20 minutos, y uno dice, parece que hubiera hablado una hora. Pero hay otros que han hablado una hora, pero parece que habló 20 minutos porque empezó a desarrollar el arte del bien hablar. Ahora, la brevedad es importante, pero que no sea por falta de estudio, que no sea por falta de profundización. Ahora, un consejo para que, obviamente, cuando un predicador empieza a estudiar y el mensaje le sale de 7 puntos y a veces cada punto da prácticamente para un tema, entonces lo ideal es que no se suelte los 7 en un solo mensaje, sino que incluso aproveche las riquezas de la palabra de Dios para de un mensaje con 7 puntos sacar 7 mensajes diferentes, es decir, una serie de mensajes. Y eso le va a ayudar mucho a dejar mucho más asentada y sembrada de la mejor manera la semilla en el corazón de los oyentes. Otro punto bien importante que el predicador debe tener, por supuesto, para no caer en la monotonía, es claridad. Claridad. Debe haber unidad temática, debe existir proporción, progresión, brevedad, pero también claridad. El predicador debe aprender a ser claro. Cada parte del mensaje, a medida de que va avanzando, debe iluminar la mente con la palabra de Dios de los oyentes. Es decir, es cierto que hay temas en cuestión que son más fáciles de desarrollar, de dilucidar, de desarrollar, pero hay otro tipo de mensajes que son mucho más complejos, sobre todo cuando se hablan de temas doctrinales o se hablan de algunos temas proféticos, escatológicos, ya sea escatología del futuro o escatología posmortuoria o cualquier tipo de escatología, o incluso el análisis de las diferentes creencias, de las diferentes religiones, para poder llegar a una conclusión bíblica de un tema en particular. Sobre el tema de la muerte, sobre el tema del cielo, sobre el tema del infierno, qué dicen las diferentes religiones del mundo, cómo lo observan, pero qué dice la palabra de Dios. Y por supuesto que para que haya claridad se requiere, número uno, que el predicador sepa bien de lo que está hablando. Es decir, fue un pensador, creo que fue Sócrates, quien decía que todo mundo sabe hablar bien de aquello que sabe. Todo el mundo sabe hablar bien de aquello que sabe. No hay nada más hermoso que escuchar hablar a alguien que sabe de algo. Por ejemplo, si queremos saber de botánica y nosotros no tenemos idea de botánica, pero hay un experto en botánica y nos explica de los beneficios de ciertas plantas y las ciertas cualidades y particularidades que tiene, es mucho más enriquecedor y es agradable. De la misma manera debe ser con el predicador. Para que haya claridad, el predicador debe haber estudiado bien el tema, debe dominar el tema que va a tratar, ya, sobre todo si es un tema doctrinal. Es decir, no puede ser que a la hora de desarrollar un tema sobre la deidad de Cristo o sobre la unicidad de Dios o sobre todo lo que tiene que ver con las creencias sobre el teísmo, sobre Dios, ya llámese monoteísmo, ateísmo, politeísmo, agnosticismo, cualquiera de las diferentes ramas, no puede ser que el predicador esté, o el panteísmo, a la hora de explicarlo esté por allá, él mismo no tiene claro de lo que está hablando.
es fundamental, y este es un consejo, para que no caiga en monotonía y haya variedad, usted necesita tener claridad en el mensaje, pero para que haya claridad, usted no solamente debe tener la capacidad de hablar de la mejor manera, fluidamente, bien puntualmente, bien organizado, sino también manejar el tema, dominar el tema. Eso es lo que lleva algunos, incluso esto se puede convertir en un arma de doble filo. Es decir, algunos predicadores dicen, yo no, lo digo porque llevo pues toda mi vida en el Evangelio y he hablado con distintos predicadores desde niño. Esto ha sido algo que a mí me ha apasionado mucho desde pequeño. He admirado a los predicadores desde que era un niño. Y uno escucha que algunos predicadores dicen, yo personalmente no toco cierto tema porque la verdad no lo conozco bien, no lo entiendo y pues para uno irse a confundir allá más bien no lo toco. Pero que eso no se convierta en una excusa para no estudiar más. Es decir, está bien, lo correcto es, si yo no domino un tema, además de no vivirlo, pero si no lo domino, pues mucho menos, tampoco debo hacerlo. No obstante que eso no se le convierta, amado predicador y predicadora, en una excusa para no estudiar más. Porque hay gente que dice, no, yo llevo ya muchos años y se han limitado a unos 10 o 20 bosquejos que ya tienen hechos y de allí no salen. Es decir, llevan décadas predicando y no salen de los mismos 2 o 3 bosquejos que hicieron cuando comenzaron o que alguien les dio, ni siquiera ellos mismos se dedicaron a estudiarlo. Entonces, se requiere, amados, que para que haya claridad, haya profundización en el estudio de la palabra, conocimiento, dominio del tema y sobre todo que si no sé un tema, pues no lo voy a dar hasta que no lo maneje bien, pero que eso tampoco se me convierta en una excusa para no estudiar más, para no profundizar más. Por otro lado, otro detalle que le ayuda mucho al predicador para que no caiga en monotonía es vitalidad. Vitalidad, además de que haya unidad, proporción, progresión, brevedad, claridad, debe existir vitalidad en el predicador. Es decir, el mensaje debe constituir un reto para los oyentes, debe ser un mensaje inspirador. Es decir, no puede ser algo que no deje algo que bendiga, que inspire a las personas, que uno diga, bueno, ¿y esto de qué me sirve para mi vida, en la vida práctica, en la vida diaria? Es muy importante que haya vitalidad. Por otro lado, y esto es el énfasis, debe existir variedad. Es decir, el predicador debe ser hábil para sacar sus ilustraciones de diferentes fuentes y por supuesto que sean reales. Es muy importante que el predicador aprenda a hacer uso. Y amados, estamos viviendo en la era de las comunicaciones, estamos viviendo en la era de la tecnología, estamos viviendo una era donde hay que tener cuidado, por supuesto, con las fuentes. No obstante, también existe una época como la nuestra donde tenemos mucha ventaja para poder obtener mucha información y para que de esa manera haya muchas más ilustraciones, muchas más anécdotas, algo que pueda enriquecer el mensaje de acuerdo al tema que pueda el predicador desarrollar. Ahora, para que esta variedad se dé, debe tener en cuenta el predicador esto, y es las fuentes de material que él tiene. Es decir, hay muchas fuentes de donde el predicador puede echar mano para que no sea un mensaje monótono, sino para que sea no solamente el mejor de todos los mensajes, que es el de la palabra de Dios, sino que sea, por cierto, un mensaje que pueda edificar y que pueda inspirar. Y en este caso, para el desarrollo de un buen mensaje que le llevará a tener una variedad en la predicación, además de tener una buena información y una buena documentación sobre el tema que vaya a desarrollar, el predicador puede echar mano de las siguientes fuentes. Obviamente, el primero no podemos pasarlo por alto, y es la Biblia, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, el libro sagrado por excelencia, la Biblia. La Biblia es fundamental
Y es de allí, por supuesto, de donde viene toda la fuente y la esencia principal de los mensajes. Esta es y debe ser la principal herramienta del predicador. Es decir, el predicador debe aprender a hacer un estudio exegético serio de la Biblia. La exégesis tiene que ver con, yo lo comparo de esta manera, la exégesis tiene que ver con ir al texto y sacar todo lo que tiene que ver como tomar una naranja y exprimir esa naranja y exprimir ese jugo de esa naranja, es como la exégesis. Pero si yo quiero hacer una hermenéutica, entonces no solamente basta con exprimir la naranja, hacer la exégesis, sino que debo tomar el líquido, debo tomar el jugo para que eso también me sea benéfico. Eso sería una especie de hermenéutica. Así que el predicador debe hacer un estudio serio exegético, preguntas tan prácticas que se le enseñan tanto en hermenéutica básica como en exégesis al predicador, y es, bueno, ¿quién escribió el texto? ¿En qué idioma lo escribieron? ¿A quién se lo dirigieron? ¿Cuál era el contexto en el que fue escrito? Pero muchas veces, ¿en qué año fue escrito? ¿En qué dispensación? Para los que estudiamos dispensacionalismo bíblico, ¿en qué momento? ¿En qué contexto? ¿Quién fue el autor? Pero si el predicador no hace un estudio exegético, muchas veces anda poniendo palabras en boca de otros que no dijeron eso, palabras que se las adjudican a Daniel cuando en realidad las dijo Ezequiel. Es decir, porque no hay un análisis serio de un estudio. Es decir, es importante que la Biblia, no solamente tenga usted una Biblia bonita de colores o esta versión que yo tengo, la Biblia arcoíris, que es hermosa, cualquier versión, sino que usted haga un estudio de ella. Se dice que las Biblias realmente más estudiadas y por lógicas razones son las más las que sus hojitas ya están más arrugaditas y más viejecitas las hojas. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene una brillante Biblia con un filo maravilloso y todo, pero obviamente no es muy estudiada, no es muy leída, es nueva probablemente, pero una Biblia que está muy marcada es la Biblia que usted realmente ha profundizado en ella, ha estudiado en ella, se ha metido en ella, se nota el paso de los años también en ella. Ahora, la Biblia se explica a sí misma y contiene ilustraciones apropiadas para cada ocasión, y eso es algo maravilloso de la Biblia. Usted encuentra ilustraciones apropiadas para todos los tópicos necesarios, y cuando el predicador conoce la Biblia, el Espíritu Santo le va a recordar incluso en el pleno desarrollo de la predicación todo lo que ya ha estudiado previamente. Así que para que el mensaje no sea monótono, sino que haya variedad, se requiere un buen estudio serio, exegético de las Escrituras. Por otro lado, aquí viene un consejo importante, y es que un predicador, para poder tener un mensaje que no caiga en la monotonía, pero también que sea bien informado y documentado y enriquecedor para los oyentes, el predicador debe, escuche bien, debe echar mano de otras literaturas. Es decir, de otra literatura. El libro por excelencia sobre el cual se rige todo lo demás es la Biblia, por supuesto, pero se requiere echar mano, por ejemplo, de comentarios bíblicos. Tenga en cuenta que existen comentarios de diferentes índoles y de diferentes fuentes, ya sean adventistas, ya sean testigos de Jehová, ya sean trinitarios, etcétera. Entonces también debe tener en cuenta que no todo lo que un comentario diga, pues tiene que ser así. Para eso el predicador debe desarrollar crítica textual y debe empezar a hacer un análisis. Así que el predicador puede echar mano de un comentario para entender aquellos versículos a los que se le llaman versículos obscuros de la Biblia. Cuando se habla de versículos obscuros, se refiere a versículos que no son tan fáciles de interpretar. Cuando hablamos de ciertos proverbios o de algunos pasajes que el apóstol Pablo menciona, o ciertas frases que aparecen por allí en la Escritura, en asuntos proféticos, es necesario, es menester conocer diferentes comentarios para luego, obviamente, poder llegar a conclusiones.
se requiere hacer uso de libros devocionales, de himnarios incluso. Hay predicadores que utilizan canciones o poemas o poesías o himnarios, algo relacionado al tema que está desarrollando, y eso da una riqueza. Hay conocido y a veces este servidor usa una frase, un poema o algo de un himnario para dar introducción a un tema. Si voy a hablar de la oración, si voy a hablar de el amor, si voy a hablar del perdón, nada más lindo que aparte de la lectura bíblica, echar mano de una buena canción, de una buena letra que deje un mensaje que llegue también a lo profundo del corazón, y eso rompe de alguna manera la monotonía. Otra cosa que ayuda mucho al predicador es las biografías, es decir, por lo menos saber quién era, en qué contexto, cuál era la cultura, cuál era el idioma, qué historia comprendía alrededor de la vida de ciertos autores de la escritura, y eso le ayuda a tener un mejor contexto. Es decir, hay pasajes de la historia, o mejor, hay pasajes o libros de la Biblia que fueron inspirados o escritos por el apóstol Pablo, es decir, un hombre de Dios que escribió escrituras tremendas, poderosas, pero cuando alguien aprende a estudiar lo que se llaman biografías, amados, eso le ayuda muchísimo. Cuando se habla de las biografías, tiene que ver no solo de dónde nació cierta persona, sino con algunos episodios de su vida, con algunas situaciones de su vida. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe algunas cartas, como por ejemplo la de Filipenses, y usted encuentra en Filipenses frases como el texto que la mayoría se saben de memoria, Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno dice, hermoso ese texto, pero cuando uno estudia biografía, se da cuenta que Pablo dirige la epístola de Filipenses a la iglesia en Filipo desde una prisión en Roma. Es decir, estaba en prisión y estaba mandando una de las cartas más alegres, de las más emotivas, de las más llenas de ánimo. Por eso, solamente hay gente que dice, no, yo leo la Biblia y ahí está todo, pero si usted no conoce el contexto en el que fue escrito, entonces muchas veces usted se pierde de muchas riquezas que están allí. O sea, una cosa es cuando alguien da ánimo, cuando todo está bien, pero otra cosa es cuando alguien da ánimo y él está en un momento muy crucial, muy difícil de su vida. Así que es muy importante. Por otro lado, están los manuales y diccionarios bíblicos. Esto ayuda mucho. Hay libros de costumbres bíblicas y de diferentes temas científicos incluso, o algún material que ha sido inspirado por diferentes autores cristianos. Y en estos últimos tiempos se están levantando autores del nombre del Señor Jesucristo alrededor del mundo, que están escribiendo literatura con énfasis en ciertos temas. Hay gente muy interesantemente conocedora de muchos tópicos y han empezado a escribir. Y es importante saber primero que todo está inspirado en la escritura, pero que puede enriquecer muchísimo un tema. Hay gente que ha tenido experiencia en el área de la liberación, y cuando uno lee libros de gente que fue instruida en esa área, va a tener mucho más conocimiento y se puede evitar muchos problemas. Hay gente que tiene un conocimiento amplio sobre la unicidad de Dios, ya ha escrito sus libros, y usted al leer pues puede tener mucha más claridad sobre ciertos versículos. Hay gente que ha estudiado ciertos tópicos y ha escrito, y cuánto más si son del nombre del Señor, es decir, nos va a ayudar muchísimo. Por otro lado, la observación del mundo alrededor es fundamental. Es más, el predicador debe ser alguien observador. ¿Qué quiero decir con eso? La vida abunda en hechos. El predicador, por ejemplo, puede observar con una mente abierta para percibir la relación de lo diario con las verdades espirituales contenidas en las Escrituras. Esta mañana notaba yo un video por allí y me llamó mucho la atención, y aprendí algo de ese video donde se hablaba de una oración del ejército, una oración militar, y había un grupo de militares, y yo todo lo relacionaba a lo espiritual. Es decir, ellos están en un ejército físico, nosotros en un ejército espiritual, y cuando el predicador aprende a ser observador, todo lo que ocurre sirve para inspirar un nuevo mensaje. Usted va por la carretera y mientras otros solo se embelezan mirando la belleza del paisaje, el predicador está
está diciendo, bueno, esto lo creó Dios. Entonces, cada escena puede servir para un mensaje, un suceso, un episodio, un tumulto, lo bueno, lo malo, todo sirve para que el predicador no caiga en la monotonía, y de cada episodio, de cada escena, de cada situación, de cada suceso, puede el predicador echar mano para que no sea un predicador monótono. Por otro lado, la imaginación. Es muy importante que el predicador la use, sin excederse, por supuesto, sin ir a poner cosas que no están en la escritura, pero el predicador puede suscitar imágenes mentales que pueden añadir fuerza al sermón, pero debe usarla con moderación, de manera que las imágenes sean reales. Es decir, un predicador se puede volver monótono cuando solamente narra una historia bíblica de la misma manera y ya, y nunca agrega algo. Pero hay predicadores que hacen hincapié en un punto, o hay cosas que están entre líneas en la escritura, es decir, no están allí abiertamente narradas, pero puede, por el ambiente, por los datos, se puede hablar. Por ejemplo, en Juan 4 se habla de que Jesús se encuentra con la mujer samaritana, y usted habla, ahí se lee que fue a una hora donde era el mediodía, el momento más caluroso, y la Biblia no dice y era el momento más caluroso y era el momento más tedioso, no, pero el predicador que usa de la buena imaginación va a decir, hermano, fue un contexto muy delicado, fue en el momento de mayor calor, en el momento de mayor soledad. Allí no dice la Biblia que la mujer estaba en el momento de mayor soledad, pero cuando el predicador empieza a hacer buen uso de la imaginación, eso le ayuda a desarrollar mejor un sermón. Generalmente la mayoría de predicadores debemos hacer uso de la imaginación, con limitación por supuesto, pero le pueden ayudar mucho. Aquí entonces finaliza la mención del manual de homilética del Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica, del CPIB. Ahora, quiero mencionarle entonces después de haber dicho esto, de una manera concisa, algunos detalles importantes para que haya variedad en la predicación. Por ejemplo, debe mantener un énfasis equilibrado sobre todas las doctrinas y enseñanzas de la palabra de Dios, de tal modo que no repita siempre los mismos temas, al menos que profundice en ellos. La Biblia tiene mucho que decir. Es decir, una de las cosas que va a ayudar a un predicador a no ser monótono es que no siempre esté hablando toda una vida de los mismos dos temas de toda una vida, sino que la doctrina es muy amplia, existen muchas doctrinas, existen muchos temas que hablar, y cuando un predicador al menos que profundice en ellos va a enriquecer. Es decir, yo he hablado a veces hasta 12, 15 mensajes sobre un solo tema, pero no haciendo hincapié en el mismo punto, sino durante cada mensaje, durante 12 mensajes, algo distinto, aunque tenga que ver con el mismo tema. Pero para eso se requiere entonces, además de haber hecho un análisis exegético, profundizar, se requiere también no pegarse, en el buen sentido de la palabra, o estancarse en un solo tema. Hay mucho, mucho que hablar. Por eso, una de las cosas que ayuda es el buen desarrollo de una agenda temática como predicadores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que normalmente en todas las congregaciones existen por lo menos 4 o 5 cultos semanales. Qué bueno que en cada congregación, además de ser guiados por el Espíritu Santo, todos sabemos que hay temas que son prioritarios en ciertos momentos, y en algunos lugares se ha dado el caso de tener que abrir espacios como este. Por ejemplo, no voy a hablar ya sobre este tema de homilética un día jueves, porque hay muchos amigos, pero sí lo puedo aprovechar un día como este, dedicado exclusivamente a una clase, pero sí puedo utilizar el día jueves a veces para doctrina o a veces para familia. Sí puedo utilizar el domingo para hablar de temas generales, de temas de ánimo, de temas de restauración, de temas doctrinales incluso, o de temas de familia con diferentes enfoques. Hay mucho que hablar. Y eso, querido predicador, le va a ayudar muchísimo a no caer en la monotonía. Por otro lado, usar toda clase de textos o versículos bíblicos, es decir, no convertirnos en predicadores que siempre usan el mismo versículo, a menos que se lo haga con énfasis diferentes o a un ángulo diferente, o se lo analice desde una perspectiva distinta. Es decir,
no siempre tomar lo mismo, hay muchas escrituras para tomar. Si vamos a hablar de la oración, existen infinidad de versículos para hacer hincapié sobre el tema de la oración, infinidad de historias. La Biblia tiene muchos versículos apropiados para todo tipo de enseñanzas. Además de eso, el predicador debe predicar diferentes tipos de mensajes. Desde el punto de vista de la homilética, se habla de los 3 tipos de mensajes más populares, que son el de texto, el de asunto o tópico y el de exposición. Son los 3 tipos de mensajes generalmente hablados en el ambiente de la homilética. En otras palabras, cuando el predicador cae en monotonía es porque quiere, porque no se esfuerza, porque no quiere aprofundizar, pero existen muchas maneras. Por ejemplo, cuando se habla de un mensaje de texto, el mensaje de texto, como su nombre lo indica, está basado en un texto en particular y de allí se desarrolla el sermón, por ejemplo, Deuteronomio 6:4, y con base a esa escritura se puede desarrollar toda una predicación. Solo con base a un versículo tan profundo como: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es el famoso Shema Israel. Un texto tan poderoso que condensa tanta información. Y se puede hacer un mensaje textual, un sermón textual, solamente analizando partícula por partícula de un versículo. Oye, Shema, Israel, Adonai, el Señor, Eloheinu, nuestro Dios, el Señor uno es, Echad. Es decir, analizar cada palabra de un versículo le puede ayudar a hacer un mensaje enriquecedor solo con un versículo, que es tan compacto, que es tan completo, que puede demorarse toda una hora de una escuela dominical enseñando solo sobre un versículo. Pero para eso no va a venir si usted no lee, si usted no indaga, si usted no pregunta, si usted no investiga, si usted no escudriña las escrituras. En segundo lugar, está el mensaje de tema, de tópico, que como su nombre lo indica, tiene que ver con hacer hincapié, énfasis en un tema. Por ejemplo, la sanidad. Si hablamos de la sanidad, si hablamos del bautismo, usted hace énfasis en un tema. Y por otro lado está el sermón expositivo, que me parece muy interesante porque es bien compacto, donde se analiza muchas veces porciones bíblicas, se explica mucho más a fondo, es expositivo en el sentido de que se puede del mismo pasaje sacar los puntos principales del mensaje y se puede exponer no solo un versículo, sino todo un capítulo, como por ejemplo el Salmo 91, el Salmo 23, y hay gente que ha logrado desarrollar expositivamente todo el Salmo 23 y hay mucha riqueza en ese poderoso salmo. No solamente Jehová es mi pastor. Entonces, cada frase del salmo sirve para un punto más del mensaje. Ahora, por otro lado, el predicador entonces debe usar, y es un consejo, todos estos tipos de mensajes, pero el más provechoso es el sermón expositivo, aunque eso depende de quién lo desarrolle. Por ejemplo, si es un sermón textual analizado desde el punto de vista profundo, es demasiado enriquecedor, o cualquiera de ellos. Cuesta más la preparación, por supuesto, el expositivo, pero es de mayor beneficio tanto al predicador como a los oyentes. Y aquí unas recomendaciones finales. La primera recomendación final para que el predicador no caiga en esa monotonía, esto está muy ligado a lo que se llama la personalidad del predicador. Es decir, el predicador debe tener en cuenta estos detalles. Por ejemplo, en un consenso general de predicadores del estudio de homilética, se ha llegado a estas conclusiones. Por ejemplo, número 1, un consejo: no se haga exageración en cuanto a muchas bromas se refiere. Es decir, en la predicación como tal, algunas referencias humorísticas o en determinados casos son útiles para romper el hielo, pero nunca se puede confundir que una cosa es ser predicador y otra cosa es ser humorista. Es decir, hay gente que tiene buen sentido del humor, pero no se puede, el humor llevado al extremo dispersa la atención, incluso es otra forma de perder la atención de un mensaje. Y en eso batallan mucho los predicadores que tienen excelente sentido del humor. Es decir, no es malo tenerlo. Hay unos que tienen un extraordinario sentido del humor, pero batallan con eso porque, escuche, por ejemplo,
una frase humorística, algo que haga distender en el mejor sentido de la palabra o relajar un poco a la audiencia, sirve. Pero cuando se abusa del recurso de las bromas más bien distraen a la gente y se pierde muchas veces la seriedad y la continuidad del discurso. Claro está que eso depende mucho de la personalidad, pero es muy importante tener en cuenta eso. Por otro lado, la brevedad en el tiempo. La máxima capacidad de escuchar con atención, según algunos estudios, de la gente está entre 20 y 40 minutos. Después de este tiempo, generalmente la audiencia pierde interés, se cansa o se distrae fácilmente. Si el orador es incapaz, el predicador en este caso, de comunicar un mensaje en una media de 30 minutos, aunque cueste, o mejor, aunque cuente con 3 horas de tiempo, no logrará, va a tener mayor éxito. Es decir, hay predicadores, por eso es que es importante soltar mucha información relevante y no quedarse divagando, rondando siempre en un tema no tan relevante durante 20 largos minutos, sino en medio de ese tiempo soltar información relevante que llegue al corazón. Y por supuesto, la capacidad de atención del ser humano, y más aún en la época que vivimos. Yo estoy preparando por ahí un estudio acerca de los efectos de la tecnología en la capacidad de atención de los jóvenes y de la gente hoy en día, de cuánto eso está dispersando la atención y esto está afectando aún en la predicación. El predicador promedio, es cierto que hay iglesias donde hay bastante tecnología y hay pantallas y hay todo lo mejor para tratar de captar la atención de la gente. No obstante, la gran mayoría de predicadores no cuentan con eso, es decir, hay iglesias en diferentes lugares donde el predicador debe tener la unción del Espíritu Santo, pero también debe saber que está de alguna manera en una sociedad que está habituada a cosas, se le llama la cultura microondas, a todo rápido, videos de 2 minutos, cosas de 1 minuto, Facebook pasa rápido, YouTube pasa rápido, todo es rápido, y la gente está en ese ambiente y quieren que las predicaciones se vuelvan hoy en día a ese nivel. Por esa razón el predicador también no debe ser monótono, debe ser alguien con capacidad de tener la atención. Los niños son fácilmente dispersados hoy en día, sobre todo cuando son muy adictos a la tecnología. Por eso no tienen mucha capacidad de concentración, porque la tecnología está dañando la capacidad de atención del niño y mira solo 5 minutos y ya no puede más. ¿Por qué? No porque sea solo un niño o sea solo un adulto o adolescente disperso mentalmente, sino porque está siendo afectado. Y por eso el predicador debe aprender a utilizar de brevedad, pero en medio de esa brevedad hay temas que exigen tiempo. Es decir, hay temas que usted nos puede compartir en 5, 10, 15, 20 minutos de una manera bastante sucinta, pero no así en algunos otros temas. Se requiere profundización. Así que concluimos diciendo esto: el predicador en el púlpito está proclamando nada más y nada menos que la palabra de Dios por el mismo mandato divino. Por esto debe ser hombre convertido, haber descubierto su vocación ministerial y aún amar profundamente a los perdidos. Además de ello, debe ser capaz de comunicar el mensaje de la Biblia, a su vez debe informar, convencer y persuadir, que fue lo que hablamos en uno de los mensajes anteriores. Informar, convencer y persuadir a la audiencia, siendo capaz de seleccionar los temas que sean importantes, relevantes, de actualidad, de acuerdo a la necesidad, obviamente bajo la dirección de Dios, y que sean necesarios. Y por supuesto que nunca se avergüence de predicar el evangelio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que, mis amados, qué precioso es la palabra de Dios. Es decir, no habría razones. Usted no tiene que, y ese es un fenómeno tremendo, y quiero decírselo finalizando, y es como un consejo. Usted no tiene que imitar a ciertos predicadores que han tenido éxito para poder usted ser usado por Dios. Algunos a veces es cierto, yo admiro muchos predicadores, yo admiro predicadores, pero yo soy Jairo Araujo. Usted tiene que ser usted, Dios a cada uno le ha dado algo. Es cierto que nos inspiramos en otros,
pero no caer en la imitación. Es cierto que hay unos que nos inspiran, hay unos a quienes admiramos, pero cada quien es único. Incluso nada más lindo que alguien que puede empezar a desarrollar su autenticidad. Es cierto que cuando ya alguien se ha desarrollado, uno logra captar en quién se inspiró. No obstante, es él. Hay ciertos predicadores que con el paso de los años tienen un nivel de identidad tremendos, pero cuando uno investiga, uno dice, claro, él se inspiró en cierto y aquel predicador, pero ahora es él, ahora tiene autenticidad. Pero sí es importante, amados, quien quiera que esté allí al otro lado, pastor, evangelista, líder, diácono, predicadora, todos los ese buen número que están ahí conectados de la iglesia local o de cualquier lugar donde usted se encuentre, cuán importante es que en esta generación se levanten predicadores de ese nivel, gente que aprenda a recordar. Y yo quiero, antes de orar, decirle esto, y quiero que nos unamos a orar por esto. Hermanos, se requiere en este tiempo un nivel de predicadores tan usados por Dios y ungidos por el Espíritu Santo y que echan mano de todas las herramientas, de manera que, escuche bien, nosotros no estamos en competencia de predicadores, de quién predica mejor, pero sí estamos de alguna manera en un mundo donde el predicador compite, aunque tampoco es nuestro propósito, pero en cierto modo está sucediendo con el ambiente del sistema mundanal. En el sistema mundanal la gente está habituada a documentales cortos, está habituada a grandes y elocuentes mensajes del político aquel, del profesor aquel, del influencer del youtuber aquel. Están oyendo un discurso aquí, un discurso allá, el falso maestro acá, el otro. Están siendo bombardeados por todos lados. Es decir, Satanás está bombardeando hoy en día la mente del adolescente, del niño, del joven. Están habituados a los videojuegos, cosas que les perturban, que les absorben la mente. Y por esa razón es que se requieren predicadores que tengan la unción de Dios y una capacidad de echar mano de esto, de la variedad, de todo lo que es necesario. ¿Para qué? Para que su adolescente, joven, todos los que asistan a su congregación sean tan llenos de Dios, los predicadores, que cuando estén allí se le empiece a sacar de raíz lo que le metió la ideología, el maestro, lo que leyó allí, lo que le dijeron acá, lo que escuchó en aquel programa perverso, nocivo para la vida espiritual, y que haya algo más que elocuencia, que haya la unción del Espíritu Santo de Dios. Eso es fundamental. Y yo declaro en el nombre de Jesús bendiciones para cada predicador, para cada predicadora, esposas de pastores, líderes, todos los que se están conectando allí al otro lado. Quiero que oremos juntos y quiero que desde allá de casa Dios los bendiga, a los que escriben desde diferentes lugares de donde se conectan ustedes, que la bendición de Dios repose de manera sobrenatural sobre ustedes. Este material queda grabado en Facebook, luego será subido a YouTube, para que muchas personas puedan recibir estas enseñanzas. Y no olvide que el plan de Dios es que nosotros hoy en día seamos los portavoces, los pregoneros de justicia, como le tocó a Noé en su época. Ahora somos nosotros. Dios y Padre eterno, estamos levantando, Señor Jesús, nuestras manos, un clamor, Señor Jesucristo. Te honramos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Gracias por permitirnos este seminario, Señor. Gracias por los hermanos que escriben desde México, desde Argentina, desde Venezuela, desde el Ecuador, desde el Perú, gente que está conectada, Señor Jesús, desde diferentes rincones de nuestro país. Señor, gracias. Señor, derrama bendiciones sobre ellos de una manera extraordinaria. Señor Jesús, danos la unción, danos la gracia y permítenos, oh Dios, que se levanten esa categoría de predicadores, no farándula cristiana, Señor, sino gente ungida, gente llena de Dios, que aproveche todo lo que tenga que aprovechar. Si eres un buen escritor, escribe para que alguien más pueda leer una palabra poderosa. Si eres un buen cantante, canta. Por medio de la canción puedes predicar también.
Si eres una persona que tiene un talento distinto, cualquiera sea, úsalo para la gloria de Dios. Y si sientes que no tienes algún talento, simplemente pon tus manos en la mano de Dios, que Dios pondrá palabras, que Dios te dará la unción. Dios no necesita gente capacitada, Dios solamente necesita gente dispuesta. Hoy, Señor Jesús, levanto un clamor por cada predicador alrededor de nuestra nación, de nuestro país, de nuestro mundo, Señor, y de esta amada iglesia local. Oh Señor, te honramos, te alabamos y te adoramos, y declaramos en el nombre del Señor Jesucristo que tú, Señor, levantas una generación, Señor, no solo pastores, sino líderes, miembros de iglesia local, hermanos y hermanas bautizados, niños, jóvenes, adolescentes, predicadores, gente llena del Espíritu de Dios, gente ungida, Señor, que tiene un mensaje de esperanza en medio de tanta desesperanza, un mensaje de vida en medio de tanta muerte, un mensaje de salvación en medio de tanta condenación, un mensaje diferente en medio de tantos mensajes que traen confusión. Hoy declaramos bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gloria al Señor. Los que estamos aquí, allá en casa, que Dios les bendiga de una manera especial.